Hermanos, volvemos. Yo sé de que el frío y la tarde ya como que dan ganas de dormir, ¿verdad? Entonces, espero que estemos bien, hermanos, y que continuemos con lo que falta enfocados. Hermanos, me gustaría hablar un poquitico antes de avanzar acerca de... Hay un concepto que se dice mucho en las iglesias, dice, es que mire, el pastor no trabaja. ¿Será verdad que el pastor no trabaja, hermano? Es que mire, el pastor no hace nada, dice, el pastor está... Es una equivocación pensar eso. Y por otro lado vemos el otro extremo, ¿verdad? El pastor ejecutivo, que trabaja 8 horas y si tiene que hacer una cita, un miembro tiene que hacerlo con la secretaria y con tiempo anticipado para que vaya a tener esa reunión con el pastor. Ahora, hermanos, hagamos una diferencia entre el pastor que trabaja y el pastor que hace ministerio. Hay una diferencia entre ver el ministerio como un trabajo y ver el trabajo como un ministerio. Hay una gran diferencia en eso. ¿Qué es lo que pasa con el pastor? El pastor trabaja más que cualquier persona. Tiene que preparar estudios bíblicos, tiene que visitar, tiene que orar, tiene que mantenerse leyendo, tiene que mantenerse escudriñando las escrituras. De hecho, el pastor que es llamado por Dios es un pastor de 24/7. El pastor asalariado, el que trabaja, y no estoy diciendo que el pastor no es asalariado. Hagamos una pausa ahí. Todos los pastores deberían de ser asalariados. Pero hay un pastor que es asalariado perversamente. Y el capítulo 10 de Juan lo pone como un salteador, como un mutilador, como un trasquilador de las ovejas. Cuando yo digo asalariado, es de que el pastor debe tener un salario digno. ¿Sí? El pastor que pastorea la iglesia y que trabaja para la iglesia y que sirve en la iglesia debe tener un salario digno. Ahora, ¿qué es un salario digno? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es un salario digno? Pues el cuerpo de ancianos tiene que hacer una evaluación de cuál es el sueldo más alto y promedio que la iglesia tiene. Póngale que es una iglesia de clase media, donde el sueldo de la mayoría es un sueldo que pasa cierta cantidad, que tiene 2 salarios mínimos, por ejemplo, para poner un ejemplo. Tiene 2 salarios mínimos, un gran grupo de los hermanos de la iglesia. El pastor debe recibir por lo menos esos 2 salarios mínimos, por lo menos esos 2 salarios mínimos debe recibirlo. Si el pastor está predicando y enseñando en un lugar donde es clase alta, debe de recibir un salario de acuerdo a eso. Además debe recibir un salario de acuerdo a su nivel de educación. Todas estas cosas son componentes que se tienen que... Este es un pastor que tiene un salario, pero no es asalariado. El pastor asalariado es aquel que está trabajando que no trabaja en la iglesia y que está devengando un sueldo de la iglesia. Que saca de la iglesia, pero no está cuidando de la iglesia. No prepara estudios bíblicos, no está visitando a los hermanos, no está cumpliendo su labor ministerial. El pastorado es un ministerio, no es un trabajo ejecutivo. Es un ministerio. Hay una diferencia entre lo que es un ministerio y lo que es un trabajo de ejecutivo.
El ministerio involucra muchas cosas de las que les he dicho. El trabajo ejecutivo es, yo llego, hago mis 8 horas y me voy a mi casa y nada pasa. No tengo que hacer nada más porque cumplí con mis 8 horas de trabajo. Eso es lo que la ley de trabajador, al menos en Canadá, exige, ¿verdad? 40 horas, 5 días. No puede exigir más. Puede voluntariamente, si la empresa le dice, mira, necesito que te quedes unas horas extras para hacerlos, pues entonces se queda trabajando unas horas extras, pero es voluntario. La empresa no puede obligarme a mí a quedarme a trabajar. Entonces hay una gran diferencia en esto. Hoy se están haciendo, los líderes más bien son líderes asalariados, ejecutivos, que líderes que están haciendo un trabajo verdaderamente especial. Hermanos, vamos a avanzar a la diapositiva número 13. Y hay varias cosas. Primero, la transparencia. ¿Qué es transparencia, hermanos? Algo, ¿verdad?, con lo que se puede ver a través de. Es decir, una vitrina, por ejemplo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, allá están los hermanos. Yo los puedo ver desde acá a través de ese vidrio. O sea, yo puedo ver la transparencia de una persona sin necesidad de medirlo, sino ver cómo se comporta. Esto es parte importante de la integridad. Ahora, en el carácter ético de una persona, y aquí ya estamos hablando del carácter ético de la persona, hay 3 cosas importantes: lealtad, humildad y fidelidad. Lealtad, humildad y fidelidad. ¿Qué es lealtad? ¿Cómo podemos definir a un líder leal? Alguien que me diga qué es lealtad, cómo se define la lealtad. Sí, puede ser fidelidad, pero va mucho más profundo que la fidelidad, la lealtad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Soy leal yo cuando hablo a espaldas de mi hermano? No, ¿verdad que no? ¿Se imagina usted que yo empiezo a hablar a espaldas de mi hermano? Entonces no estoy siendo leal. La lealtad, hermanos, tiene que ver con el comportamiento que nosotros tenemos con una persona. Cómo la tratamos, cómo nos comportamos. Ahora fíjese bien, esto es en cuanto a la lealtad. O sea, yo soy llamado a ser leal en tiempo bueno y en tiempo malo. ¿Se ha fijado que hay gente que le saca información a uno? Le saca información a uno y cuando se enojan con uno utilizan esa información para hacerle daño a uno. ¿Hay lealtad ahí? Esa es la persona más desleal que puede existir en este mundo. Porque si yo un día fui amigo y me enemisté con esa persona, debo de guardar mi integridad todavía para no hablar en mal de esa persona, porque puede ser que tarde o temprano voy a restaurar esa amistad con esa persona y va a quedar una mancha. Yo le comenté a una persona varias cosas de mi ministerio y cuando esa persona tuvo la oportunidad lo utilizó todo, le dio vuelta a lo que yo le comenté y lo utilizó todo en mi contra. No soy enemigo de esa persona, pero amigos así yo prefiero tenerlos a millas de distancia. ¿Sí? Yo no quiero a esa persona cerca de mí ni de mi familia. No, porque esas personas destruyen. Esas personas son una carcoma que se lo comen a uno. Es un cáncer que poco a poco se lo va comiendo a uno. Entonces la lealtad es tan importante y hoy está tan manipulada la lealtad. Hermano, la humildad. Un líder de carácter ético es humilde. Y anoche nos reíamos que el hermano no, que ahorita, porque yo le dije al grupo que les enseñé este curso anoche, que a nosotros muchas veces nos pasa como líder, nos pasa las de Cornelio Reina, así, los de mi época, ¿verdad? Cornelio Reina cantó una canción, dice, me caí de la nube en que andaba, como a 20,000 metros de altura, ¿sí?
Entonces yo me puse a pensar, y digo, tiene razón. Imagínense, un líder puede llegar al tope de la escalera del éxito. De hecho, Maxwell lo dice en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, ¿verdad? Que un líder puede llegar por diferentes vías, incluso utilizando a otra gente de escalones para escalar en la escalera del éxito. Hay dos principios importantes en esto. Primero, llegar es fácil, mantenerse arriba es difícil. Mantenerse allá, a un nivel, es difícil. Y cuando uno llega manipulando, hermano, uno va creando el mismo vacío para caerse uno. Imagine que esté a 20,000 metros de altura. Pues yo veo la humildad, yo la veo como el amortiguador. Como el amortiguador que amortigua. ¿Qué es lo que hace un amortiguador? Balancea y a la vez amortigua, ¿verdad? La caída. Entonces, la humildad es como ese amortiguador que entre más alto está la persona y se cae de esa altura, no se va a desquebrajar, porque va a ir con la humildad, lo va a mantener, y si va a caer paulatinamente, no de un solo a desquebrajarse. La humildad es importante. Cuando un siervo es humilde, cuando un líder es humilde, hermano, se mantiene fiel, se mantiene dedicado, se mantiene enfocado, se mantiene confiando en Dios, pase lo que pase. La humildad también nos lleva a nosotros a reconocer nuestros errores. No somos capaces, ninguna persona es completamente capaz, ninguno. Todos tenemos falencias, todos tenemos altos y bajos. Y necesitamos entender eso para poder caminar de acuerdo al plan de Dios. Entonces la humildad es importante en el liderazgo. Una persona humilde es dócil, puede hablar uno con ella, puede entenderse con ella. Algo que ha caracterizado el ministerio entre el doctor Eric Pennings y este servidor es la transparencia y la humildad. Cuando él no está de acuerdo en algo conmigo, él me lo dice de frente. No estoy de acuerdo contigo y veamos cómo arreglamos esto. Y cuando yo no estoy de acuerdo con algo con él, yo se lo digo de frente a él. Eso crea lazos entre ministros, hermano, que no se rompe jamás. Van creciendo y creciendo. De hecho, él no solo en una ocasión, yo he aprendido de él algo, y él siempre me ha dicho, yo no te veo a ti, ni nunca te he visto como mi estudiante, sino siempre te he visto como mi colega en el ministerio. Y mire que estamos hablando de dos culturas completamente diferentes. Y a veces nos apoyamos en la cultura. Es que es una cultura diferente. No, hermano, es un asunto de humildad, de reconocer también hasta dónde yo puedo llegar con una persona. Cuando yo paso ese límite, yo ya me estoy volviendo una persona no grata para esa otra persona. Entonces tenemos que aprender a poner límites en las relaciones también. Fidelidad es una de las características del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene 9 características, entre ellos el amor, el gozo, la paz, paciencia, fe, mansedumbre, etcétera, ¿verdad? Entre la fe es fidelidad. Fidelidad significa, hermano, siempre estar uno de pie al lado de la persona, nunca dejarlo. En el hogar se necesita fidelidad, en la familia se necesita fidelidad, en la iglesia se necesita fidelidad. ¿Por qué? Porque nosotros también somos seres infieles. Somos, conscientes o inconscientemente, somos personas con tendencia a ser infieles. Y cuando hablamos de infidelidad, hablamos de todas las clases de infidelidad, no solamente matrimoniales, de toda clase de infidelidad. Ahora, si hacemos una comparación con la personalidad ética, que es muy diferente, la personalidad ética de una persona al carácter ético, porque el carácter ético de una persona tiene que ver con lo que la persona es. La personalidad ética de la persona tiene que ver con lo que la persona presenta ser.
Hay una gran diferencia. Por ejemplo, una persona en las iglesias legalistas se ve esto. Presentan ser algo que no son. Hablábamos con el hermano Enoch hoy, que en cierta ocasión un pastor llegó a una iglesia allá en El Salvador. Eso solo se da allá en El Salvador, acá no. Llegó a predicar y iba en manga corta, ¿verdad? Su corbatita bien vestido, el hombre bien arregladito, su camisa, pero manga corta. Y no lo dejaron predicar, hermano. Porque según ellos es pecado predicar con manga corta. Entonces, pues a mí me llamó la atención. Al final predicó el hermano porque yo me quité la camisa y se la di. Le dije, hermano, predícalo, no te preocupes, yo te presto mi camisa. Yo andaba con camisa manga larga, ¿verdad? Y le dije, ponte la amarrada hasta arriba y amárrate ahí, ve a predicar. Pero a mí me llamó la curiosidad, ¿no? Yo tengo que saber qué es lo que pasa aquí, porque es que esto no dejaron predicar a este hermano con manga corta. Y me acerco a uno de los ancianos. Es que también yo soy pícaro, hermano, créanme, lo que no soy todo lo que ustedes ven también. Me le acerco a uno de los ancianos y le pregunto, mira, ¿y por qué fue que no dejaron predicar al hermano con manga corta? ¿A dónde en la Biblia encuentran que esa ética no es permitida? O sea, tengo curiosidad porque yo no he encontrado ni un pasaje que respalde lo que ustedes han hecho, pero me gustaría, ilumíname, ¿no? Y me dice, no, es que la Biblia no dice nada, pero nosotros hemos llegado a un acuerdo. Me dice, porque vos sabés, me dice, que cuando uno está predicando, de repente levanta los brazos y uno, me dice, muestra los pelos de las axilas, me dice. Hermano, mire, yo no hallaba si reír, llorar o... La verdad, por último me pegué una carcajada que yo creo que hasta avergoncé al varón, ¿verdad? Y le digo, lo que me estás diciendo es que Dios no puede ver a través de la ropa. Eso es lo que me estás diciendo. O sea, que Dios no tiene la capacidad de ver a través de una camisa. Hermanos, esa es la clase de legalismo que hay en las iglesias. Y piden cierta ética, ¿verdad? Pero en realidad no es ética, es una ética de personalidad. Y hoy hay grandes personalidades, ¿no? ¿No se han fijado que hay predicadores que cuando están predicando hasta posan para la cámara? Le dan de perfil y una sonrisa así, todo eso. Personalidad ética, que nada tiene que ver con el carácter ético, porque esos son más sinvergüenzas que no se imaginan las cosas que esa gente hace en secreto. Pero la personalidad ética dice, tienes que andar intachable, bien presentable. La imagen pública vale más que la ética personal, vale más que el carácter íntegro que la persona puede mostrar. Otra cosa que es muy importante, cuidar la actitud, el comportamiento, las palabras que dicen. Por eso es que ahora ya no hablan de pecado. Vean las prédicas, ahora ya no se habla de pecado en las prédicas. Hoy se habla de errores. Hermanos, ¿es lo mismo un error con un pecado? Error es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo tengo un par de zapatos de color negro y un par de zapatos de color cafés, porque me gusta, según la ropa que me pongo los cafés o me pongo los zapatos negros, especialmente cuando predico allá en Toronto. Y un día, por salir corriendo, como es costumbre entre los latinos, ¿verdad?, que siempre llegamos tarde, pues entonces me pongo un zapato café y un zapato negro. Ese es un error, pero un pecado, y eso no me va a llevar al infierno, pero un pecado me separa de Dios, limita mi entrada al cielo, limita mi entrada a la presencia de Dios. ¿Acaso no eso fue lo que dijo David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi verdor todo el día, de día y de noche se agravó contra mí tu mano.
Y en el 51 David dice, devuélveme un espíritu renovado. Hermanos, eso es el pecado. El pecado crea en nosotros una revolución interna que nos separa de Dios y nos vuelve ácidos. No nos aguantamos ni a nosotros mismos en ese devenir. Entonces, hermanos, la personalidad ética cuidan mucho cómo se presentan, las palabras que utilizan, el vocabulario. ¿No se ha fijado que hay hermanos que le hablan a uno, cuando le hablan a uno, y a mí se me prenden las antenitas cuando me empiezan a hablar así? ¿No? Es que mire, hermanito, es que mire, yo no sé qué es lo que pasó. No, hermanos, mire, hermano, le voy a decir algo. Hace un tiempo yo estaba aconsejando a una pareja. Tenía problemas, la esposa, yo no sé quién, ni le quise preguntar, le mandó la dirección donde la esposa estaba con otra mujer, en un hotel. La hermana lo fue a agarrar con las manos en la masa, ¿verdad? Como nosotros decimos. Entonces yo estaba dándole consejería y el tipo viene. Cuando yo hago consejería, primero los llamo por separado. Después de llamarlos por separado, los llamo juntos. En esta ocasión yo llamé a la esposa primero, hablé con ella y me dijo, pastor, mire, yo quiero perdonarlo, pero cada vez que yo quiero perdonarlo, mi mente viene la imagen de dónde estaba, con quién estaba, todo esto, ¿no? Entonces oramos con la hermana, salió la hermana, llamé al varón y el tipo, hermano, me dice estas palabras. Es que mire, pastor, yo no sé qué fue lo que pasó. Cuando menos acordé, yo estaba en el cuarto de hotel con esa mujer. Mire, hermano, honestamente me dieron ganas de pegarle una de las de Mike Tyson, ¿verdad? Que le tronara, hermano. No, le soy honesto, me paré, hermano. O sea, hubo como enojo en mí. Enojo, o sea, fue una rabia santa, porque es de esa clase de rabia que uno es lícito tenerla. Y le dije, varón, eres la persona más hipócrita que yo he conocido en mi vida. Doblemente mentiroso. ¿Cómo me puedes decir a mí, pero ni una prostituta, pero ni una mujer que uno compra, uno tiene que negociar con ella y decirle, mira, ¿cuánto me vas a ganar para llevarla a un hotel y hacer lo que tiene que hacer con ella? Y ahora una mujer, y tú me estás diciendo que esa mujer te sedujo y te llevó para ahí. ¡Qué barbaridad! No puede ser que esté escuchando de ti esto. ¿Qué pasó con ese tiempo de seducción? Donde le mandabas un papelito, donde le mandabas una rosa, donde le mandabas un mensajito, donde hablabas con ella, donde tenías comunión con esa mujer, contacto con esa mujer. ¿Qué pasó con ese tiempo? Además de eso, ese tiempo de enamoramiento. Hay un tiempo de enamoramiento porque ella no te amaba, pero tuviste que ganarte la confianza de esa mujer. ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo que todo eso no pasó? Lo acorralé, hermano, lo acorralé. Pero sabe una cosa, lo que pude descubrir, ese hombre nunca se arrepintió de lo que había hecho y hasta hoy no se ha arrepentido. Es que el hombre, cuando se endurece su corazón, se olvida de todo, se olvida de lo que es. Y esa clase de persona es tan hábil para manipular, pero tan hábil para manipular, y créame lo que esa clase de personas están metidos en la iglesia. A mí no me espanta, hermano, escuchar de que un pastor que tenía 30 años de ser pastor, una jovencita de 25 años se metió con él, y que encubrieron ese pecado por 5 y más años. No me asusta ver esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los líderes está exento de que le pase eso. Ninguno. El asunto es estas 3 cosas que hemos visto: lealtad, humildad y fidelidad. Yo lo que he visto en estos 27 años de liderazgo y de ministerio que tengo, que el hombre que cae por orgullo.
es que se vuelve orgulloso. Ay, es que yo soy él. Nadie me puede tocar. Nadie. Soy intocable. Y se les ha olvidado que hay uno que nos puede no solamente tocar, sino hacernos pedazos como Él quiera. Y sabe una cosa, hermano, muchas veces Dios nos hace pedacitos para luego recoger cada pedacito y volvernos a unir, porque esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Pero nosotros casi siempre he visto que una persona cae por orgullosa, no es por otra cosa que cae en pecado, sobre todo pecados de inmoralidad. Es por orgullosa, porque cree que se va a salir con la suya. Nadie va a saber. Y eso no es así, hermano. Porque hay uno que está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Principio de Caifás. Vamos a ver a la diapositiva número 14. Hay un principio de Caifás, ¿verdad? Tal vez no lo han escuchado. El doctor Smalling habla del principio de Caifás. ¿Cuál es el principio de Caifás? Bueno, está en el capítulo 11, versos 49 y 50 de Juan. Hermanos, ¿qué es lo que acaba de suceder acá en este relato? ¿Alguien se recuerda lo que ha sucedido en este relato? La resurrección de Lázaro, ¿verdad? La resurrección. ¿Saben que la sentencia de muerte de Jesús fue por causa de la resurrección de Lázaro? Y Caifás pronuncia estas palabras. Recuerde que Caifás era el sumo sacerdote y Anás, el suegro de Caifás, era prácticamente el consejero de Caifás en este tiempo. Entonces dice Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sentencia de muerte, la profecía de Caifás. Caifás lo que está diciendo prácticamente es que es necesario que Jesús muera por el pueblo, lo que el ángel le había dicho a María. ¿Se recuerdan? Este será llamado Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. ¿Qué significa esto? Que para salvar al pueblo de su pecado tenía que morir. Entonces Caifás dice: la hora ha llegado. Este hombre tiene que morir por el pueblo, para que el pueblo sea salvo. Ahora fíjese bien, el principio de Caifás es esto: no importa lo que pase, al fin lo importante es salirnos con la nuestra. Hermanos, el Estado de Israel, es decir, el Estado de Israel, termina en el año 70, cuando el general Tito entra a Jerusalén y conquista Jerusalén y esparce a todos los judíos por el mundo entero. Ya las 10 tribus del norte ya habían sido conquistadas y era un pueblo impuro. Las 10 tribus del norte no eran ya una raza pura, sino una raza mixta. Lo mismo ha pasado con los judíos de hoy en día. Los judíos tenían que ver con las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. Ellos eran las 2 tribus del sur. Entonces, ¿qué fue lo que clamaron cuando entregaron a Jesús a muerte? Que su sangre, la sangre de este inocente, caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Pues el año 70 entra el general Tito en Jerusalén y mata a 1 millón de judíos y esparce el resto por el mundo entero. En el año 1482 por ahí, 84, la Isabel la Católica y Fernando de Aragón prácticamente echan de España a los judíos, y los echan porque no quisieron convertirse al catolicismo. Decomisaron sus propiedades, su dinero, todo lo que tenían los judíos, lo decomisaron y los deportaron. Los que no se volvieron católicos los echaron para la parte oriental de Europa. Por eso es que Rusia, Alemania, Grecia y otros países había muchos judíos para cuando la Segunda Guerra Mundial, porque se asentaron en esos lugares.
Ahora, en 1948 se le da al Estado de Israel un pedacito de tierra en el Medio Oriente. Ese no es el Israel del Antiguo Testamento. La gente está muy confundida y hay que orar por Israel. Y qué pobrecito Israel. Hermano, hay que orar por todo el mundo. Pero ese es un Estado sionista. Esos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Y claro, de esa gente Dios va a sacar a su pueblo. Él tiene pueblo ahí. ¿Sabían ustedes que la ONG más perversa está en Israel, en Jerusalén? Es un pueblo ateo. No creen en nada. Todo lo que usted escucha en las noticias, eso es prácticamente pura religión. Nada que ver con la verdad del Evangelio. Entonces, nosotros como líder tenemos la responsabilidad, y yo lo hago, de orar por Israel y por los palestinos, porque hay una guerra entre ellos. Pero el pueblo de Dios es la iglesia. El Israel espiritual es la iglesia. El verdadero Israel es la iglesia, y siempre ha sido la iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Así fue en el Antiguo Testamento y así es hoy. Ahora, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento le debemos la Biblia, ¿verdad? A ellos le debemos la Biblia. A ellos le debemos que Dios escogió a Abraham, y en Abraham, en la simiente, fueron benditas todas las naciones de la tierra. Dios escogió a Abraham para poner en esa línea al Mesías. Pero fuera de eso, hermanos, no son más especiales que nosotros. Lo único es que Dios puso a su hijo de esa línea. Y eso es lo que Caifás está diciendo. Lo más importante no es lo que yo voy a hacer, sino salirme con la mía. Lo que dijo Maquiavelo, ¿verdad? El fin justifica los medios. Al final hay que salirnos con la de nosotros. Entonces, nosotros sabemos. Déjenme decirles algo. Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Lázaro tenía 4 días de sepultado. ¿No creen que era como para que todos los judíos cayeran postrados delante de Jesús con un milagro tan grande como es? Y en vez de caer postrados delante de Jesús, ¿qué es lo que están haciendo? Lo condenan a muerte, hermano. ¿Y sabe qué es lo que dice? También que hay que matar. Caifás mismo dice que hay que matar a Lázaro también. Hay que matar a Lázaro también. O sea que pobre Lázaro, me imagino yo, ya la Biblia no lo dice, pero ese vivió los últimos días de su vida huyendo, a lo mejor, ¿verdad? Porque había sentencia de muerte para él también. Entonces, hermanos, eso es lo que hacen los líderes peligrosos. Hermanos amados, y a lo mejor ustedes están diciendo, por bien, este hermano nos vino a dar con todo este día en el liderazgo, y el liderazgo es otra cosa. No, este es el liderazgo bíblico, hermano. Y saben una cosa, vean no el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y Jesús no pelea con la gente común. Jesús no maltrata a la gente común. De hecho, él comía con publicanos y con prostitutas. Él recibía a los ciegos, él recibía a la gente. Él estaba rodeado de gente todo el tiempo. De hecho, 5,000 personas de Tiro, de Sidón y de Judá y de Samaria habían venido a escucharlo. Y Jesús es movido a misericordia, porque dice, han estado ya 3 días con nosotros. Si los mandamos así, estos van a morir. La aldea más cercana está a tantos kilómetros, van a morir de hambre en el camino. Y Jesús les pregunta, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? Y Felipe le responde, pues tenemos 200 pesitos ahí en buen catracho, ¿verdad? Tenemos 200 pesitos ahí. Pero ¿eso qué? Para 5,000 personas que hay aquí. Pero aquí hay uno, dice Pedro, que hay un niño que tiene unos pececillos y unos panecitos. Pues repártalos en decenas, en centenas, y denles de comer. Y dice que recogieron 12 cestas todavía, ¿verdad que eso es lo que dice?
Entonces tenía compasión de la gente. Pero ¿cómo le dice a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro huelen a muerte. ¿Sí? Ustedes son los que deberían de entender lo que está pasando hoy. Y les dice una parábola, ¿verdad? Un hacendado tenía una hacienda y se la rentó a unos siervos malvados. Y luego mandó a unos siervos a cobrar su renta. Estos tomaron a los siervos, los ultrajaron y luego los dejaron ir. Luego mandó a otra comitiva. Y luego mandó a su hijo y dijo: tendrán respeto de mi hijo, pues es mi hijo, no van a tener respeto. ¿Y qué dijeron los siervos malvados? Este es el heredero, agarremos y matémoslo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces les dijo a los fariseos: ustedes tienen 613 leyes, 613 leyes tienen, y las imponen al pueblo, pero ustedes no son capaces de tocarla con un dedo? Ustedes que dicen que hay que lavarse las manos, pero que defraudan a su hermano. O sea, él iba con todo contra los líderes de Israel. Nunca les perdonó el Señor el hecho de que, siendo ellos los que conocían la verdad, prácticamente la tergiversaron para su propia conveniencia. Hermanos, los fariseos, saduceos, herodianos, esa gente era rica, tenía dinero a costillas del pueblo, tenía dinero a costillas del pueblo. Y por eso es que Jesús se indigna. Poco antes de ser crucificado, Él entra al templo, Él entra al patio del templo y ve que hay animales berreando ahí, que hay cambistas, y le da vuelta a las mesas y a todo. ¿Por qué? Porque de eso se estaban lucrando en el templo. Es contra esa gente que Jesús va, no va contra la gente común y corriente. Hermanos, el liderazgo es algo serio, y Dios algún día nos va a demandar. Creo que es Mateo capítulo 7, verso 23, si no me equivoco, donde Jesús le dice prácticamente a los, en el día del Señor, ¿verdad? Sí, es el 21. Imagínense, llegan unos líderes fanfarroneando al día del Señor y le dicen: pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, pero Señor, si en tu nombre hacíamos milagros, pero Señor, si en tu nombre predicamos el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta de Jesús, hermano? Verso 23. Y les declararé, dice, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uy, hermano, ¿pero acaso no hay gente que hizo milagros en el nombre de Jesús? ¿Acaso no hay gente que dio su vida por el Evangelio? Grandes líderes, grandes líderes prominentes. ¿Y el Señor qué es lo que les está diciendo? Y entonces les declararé, dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3. Es que mire, el apóstol Pablo fue enseñado por Jesús, hermano. El apóstol Pablo es tremendo a veces cómo agarraba a la gente. Mire el verso 2, hermano, ¿no? ¿Qué dice? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo les llama a esos líderes fraudulentos, a esos malvados, a esos que en nombre del Evangelio hacen perversidades? Y sabe que aquí estaba hablando de los judaizantes,
Porque los judaizantes iban, donde Pablo sembraba una iglesia, plantaba una iglesia, ahí iban los malvados judaizantes a hacerle la lucha a Pablo. Hermano, y el 19, Sí. el capítulo dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, seamos honestos, hagamos un análisis del liderazgo cristiano de hoy en día. ¿Acaso no es esto lo que estamos viendo en nuestras iglesias? En general, ¿verdad? Hermanos, hay lugares donde hay pastores que ganan más que el presidente de la República. ¿Se imagina usted? Sus hijos van a las escuelas bilingües o a los Estados Unidos, allá están estudiando con todo pago, hermano. Mientras hay pastores que se están muriendo de hambre predicando en las zonas rurales que no tienen nada. Piense usted en esto, hermano. ¿A dónde está la justicia? Hay pastores, hermano. Óigame bien lo que le voy a decir. Hay pastores que son supervisores, que son pastores locales y todavía trabajan para ONGs. O sea, están ordeñando 3 vacas. Sí. ¿Cuánta plata no están haciendo esta gente? Mientras hay gente de su misma gente que está allá en los lugares remotos, que a veces no tienen ni azúcar para ponerle al café o arroz para ponerle a los frijoles, y ellos están con manjares, con carros, y viajan en avión y en auto con todo pagado. Que no digo que está malo, no, todo lo contrario. Yo creo que el obrero es digno de su salario, pero debemos de buscar el equilibrio, hermanos. Debemos de buscar el equilibrio. Miren lo que estamos viendo aquí. Estas son gente que ¿qué es lo que tenía? Ellos buscaban solo su propia conveniencia, no les importaba los demás. Estaban comiendo hasta saciarse sin importarle lo que los demás hacían. Hermanos amados, el apóstol Pablo dice en el verso 17, mire, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo soy un ejemplo para ustedes. Y tener los pantalones para decir eso y que quede registrado en la Biblia, ¿verdad que es algo grande? El apóstol le está diciendo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque el apóstol trabajaba y ministraba a la iglesia, pero a la vez él nunca lo hizo. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que nunca lo hizo con mala intención. Su intención siempre fue que el evangelio fuera. Y en este mismo capítulo él dice, él les dice, mire, no importa que vengan unos predicando por ganancias deshonestas, lo más importante es que el evangelio sea anunciado. Eso es lo más importante. ¿Saben una cosa? Lo que vimos en el capítulo 23, hermanos, en el capítulo 23, si usted en el capítulo 7, los versos 21 al 23, si ustedes leen eso en su contexto, se van a dar cuenta que prácticamente mucha gente va a ser salva por esta gente que se va a condenar. O sea, que usted puede servir de puente de salvación a mucha gente mientras se está yendo al infierno. ¿Se da cuenta lo que es terrible esto? O sea, nosotros podemos predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas y que las personas vengan arrepentidas a los pies de Cristo, y nosotros nos estamos condenando día con día. Porque Jesús, ¿qué es lo que dijo? Y Jesús no les dijo, es cierto, hombre, si ustedes hacían milagros, si ustedes predicaron el evangelio, si ustedes hicieron cosas grandes, es cierto, les voy a reconocer un poquitito, por lo menos los voy a meter a un lado menos caliente en el infierno, y voy a poner a otros en el lugar donde iban a ir ustedes. Les debo algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les dice?
entonces les declararé. Quiere decir que todo lo que hicieron lo hicieron a oscuras. Nunca supieron que estaban haciendo mal lo que estaban haciendo. Será hasta entonces, les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es complicado. Esto es muy complicado y créanme lo que a veces nosotros no nos ven como demasiado pesimistas, ¿verdad? Como demasiado macheteros, dicen algunos. Es que a este hermano José le gusta sacar el machete con ganas. No, es que esto no soy yo, hermano. Esta es la palabra de Dios. Y como líderes nosotros tenemos que ser llamados a la reflexión todo el tiempo. Y yo no estoy exento, hermano, a caer en pecados. Pero tengo que cuidar mi integridad delante de Dios. Y identificar a estos malos obreros. Hermano, ser íntegro equivale a no tomar la responsabilidad de las personas que están a su cargo y mantenerse en lo correcto, aun cuando el costo sea enorme. Aun cuando nosotros sabemos que nos va a costar, por ejemplo, el salario que nosotros recibimos, vale más mantenernos firmes en la verdad que tener $100,000 al año, $200,000 al año de sueldo y al final estarnos yendo o perdiendo nuestra alma. La integridad es mucho más importante que esto, hermano. Voy a terminar con esto porque ya casi va a ser hora, ¿verdad? Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. La diapositiva número 15, hermano. Aquí hay un principio. ¿Se recuerdan cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? De Juan y de Jacobo, viene a Jesús? Es que las mamás siempre quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Eso no lo dudamos. Y le dicen: Señor, y ahí va manipulado por los dos muchachitos, ¿verdad? Yo te puedo hacer una petición: que en tu reino mi hijo esté a tu derecha y otro hijo mío esté a tu izquierda, Señor. Yo me imagino a Jesús, se le ha de haber quedado viendo y le dijo: ¿qué cosa más dura has pedido, mujer? Y les dice a los muchachos, parece que estaban presentes los muchachos, ¿verdad? Y les dice: ¿están dispuestos a tomar de la copa que yo voy a tomar? Y los dos dicen: sí, Señor, sí, quiero tomar de tu copa. Muy bien, de la copa que yo voy a tomar van a tomar ustedes. Pero el darles, sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no está de mí. Esto es de mi Padre que está en los cielos, que la puede dar. Y dice, ¿verdad?, el relato, que los otros 10, que ahí estaba Judas todavía también, se enojaron con los dos y empezaron a murmurar. Y Jesús les da una lección de vida. Y Jesús les dice: aquel que quiera ser servido por ustedes será vuestro servidor. Hermanos, ¿saben ustedes que en la historia el primer apóstol que murió fue Jacobo? Y de una muerte muy difícil. Fue el primer apóstol, uno de los hijos de Zebedeo, que le pidió a la mamá que se sentara. Así es de que mamás tengan cuidado con lo que le piden a Dios. Tengan mucho cuidado. Murió de una muerte cruel, muy cruel. Y a Juan, ¿saben que a Juan fue el que vivió más de todos los apóstoles? Se cree que Juan murió allá por el año 110 después de Cristo. O sea, anciano, pero súper anciano. O sea, que le dio tiempo para que viera todos los colegas morir y ver cómo la iglesia era perseguida. Y él mismo sufrió persecución. De hecho, Juan fue desterrado en varias ocasiones. En cierta ocasión, antes de escribir el Apocalipsis, Juan fue puesto en una olla de aceite llena hirviendo.
Y como vieron que no le hizo nada el aceite, lo metieron en la olla para hacerlo chicharrón, ¿verdad? Como vieron que no le hizo nada el aceite, los mandaron a la isla de Pasmo. Y en la isla de Pasmo era una cárcel, hermano. Es que la gente piensa que la isla de Pasmo era, me voy a ir a Cuba de vacaciones, ¿verdad? No, era una isla rocosa, desértica. No había vegetación. Y allí mandaban a los criminales más peligrosos a morir. Y fue en esa isla donde el Señor le reveló el Apocalipsis a Juan. Y todavía cuando cuando murió el emperador que mandó a Juan para allá, hubo un nuevo edicto y sacaron a Juan de la isla y lo trajeron. Y todavía siguió predicando. Hasta más o menos como el año 110 después de Cristo. Hermanos, como líder yo, ¿qué cree usted que hubiera hecho, que hubiera pasado algo así? Yo no vuelvo, hermano. Sí, yo que ya no vuelvo. Sí, imagínense, lo habían metido. Dijo, me libré una vez, una segunda vez, quién sabe. Sí me explico. Estos hombres estaban determinados a dar su vida por la causa de Cristo. ¿Bebieron de la copa que Jesús bebió? Hasta de sobra, ¿verdad? Hasta de sobra. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Porque muchas veces nosotros pedimos estabilidad. Mire, yo le dije al Señor cuando comencé mi ministerio, yo no quiero ser predicador, yo no quiero ser pastor. De hecho, yo odiaba a los pastores, para serle honesto. Odiaba a los pastores. Yo veía en los pastores la imagen del pastor que destruyó el matrimonio de mi mamá y mi papá. Entonces yo los odiaba. Y dije, no, yo no quiero ser pastor. Dame música, Señor. Yo quiero ser músico. Voy a componer música, así como he compuesto música pagana, ahora voy a componer música cristiana. Quiero ser un gran músico en la industria de la música. Y como entonces Marcos Witt estaba en su apogeo, ¿verdad? Y ¿quién no quería ser como Marcos Witt? Y Dios me libre ahora, hermano, ser como él. Pero ¿saben una cosa, hermano? Es interesante porque Dios, yo resistí al llamado de Dios por mucho tiempo, resistiendo el llamado de Dios. Y Dios tiene que botarlo al piso a uno para levantar. Hermanos, el líder que quiere servir a Dios tiene que estar preparado para sufrir de todo. Yo les decía, creo que en el curso de plantación de iglesia, que yo planté 3 iglesias sin que la iglesia me enviara, pero yo sufrí mucho en ese tiempo que yo estaba plantando esas iglesias, porque lo hice en mi fuerza, gasté mi plata, yo invertí miles de dólares en la plantación de esas iglesias, y no me arrepiento, porque 2 de esas iglesias están funcionando todavía. Una se cayó, pero las otras 2 están funcionando y tienen bastantes miembros en sus iglesias. Pero yo fui sin la autorización de mis ancianos y de mi pastor. Y cuando yo quise buscar apoyo de mi pastor y de los ancianos, me dijeron, es que nosotros nunca lo mandamos a usted. Y ni siquiera me enojé con ellos porque tenía razón. Nunca me enviaron ellos. Entonces aprendí la lección, que es la iglesia la que nos ordena a nosotros. Y si queremos ser ordenados, tenemos que hacerlo desde el principio hasta el final. Así que, mis amados, el sufrimiento es algo que tenemos que ver. La paridad significa, hermanos, que todos somos colegas, todos somos hermanos, todos estamos al mismo nivel. Hermanos de la Vega, Pastor Enoch, ancianos, nadie es más grande que nadie aquí. Todos están al mismo nivel. Y no importa el título, el rango que tengan, todos trabajan para el mismo reino y todos van empujando la misma carreta. Cuidado con que uno vaya alándola para un lado y el otro vaya alándola para el otro lado, porque la van a romper. Tienen que ir todos alándola. Y claro, hay un liderazgo, y ese liderazgo
hay que respetarlo y hay que mantenerlo, pero todos somos líderes, todos somos colegas, todos somos hermanos en la fe, ¿verdad? Y nos relacionamos todos para seguir al mismo Dios. Mucho cuidado con eso. El líder tiene una actitud de siervo en lugar de jefe. No hay jefes, no tenemos jefes, nosotros tenemos consiervos con los que nos desarrollamos para la gloria de Dios y el crecimiento del reino de los cielos. Amén. Oramos, hermano. Padre, muchas gracias te damos porque en esta noche, Señor, hemos podido presentar este curso, Padre, esta introducción al curso de liderazgo cristiano. Yo sé, Señor, que hay cosas muy fuertes en este curso y que a veces puede verse como que somos demasiado pesimistas o demasiado groseros al presentar. Pero no, Señor. Tu palabra nos llama a nosotros, Padre, a que presentemos, Señor, una vida de devoción, una vida de humildad, una vida de lealtad, de firmeza, de fidelidad a tu pacto, Padre. Ayúdanos a ser fieles a tu pacto, que cada cosa que hagamos, Señor, sea para gloria de tu nombre, que Cristo sea exaltado, que tu Espíritu convenza a las personas y que nosotros, Señor, podamos ser confirmados en el ministerio que nos has dado. Te pido, Señor, que así sea y que cada uno de nosotros, Padre, podamos ser, Señor, iluminados con tu palabra y con tu Espíritu para caminar según la obra que tú vas haciendo en nosotros. Ahora, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy ha estado presente en este lugar, que vayas con ellos hasta sus hogares, que les protejas del mal y que puedan ellos tener una noche de descanso, así como nosotros. Muchas gracias te damos en esta hora por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por la paciencia y el tiempo que han tenido conmigo.